Buen día, niños. Buen día. ¿Escuchan? Hola, profe. Hola, buen día. Démosle. Hoy día corresponde la clase 31. Lamentablemente, por un problema de médico o salud, la tengo que hacer online. De 31, lo que vamos a analizar ahora. ¿Me están escuchando bien o no? Sí, sí, se escucha. Ya. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con la continuidad de la clase anterior, es decir, vamos a seguir analizando distorsiones, entendiendo por una distorsión cualquier cosa, cualquier situación, cualquier medida que nos saque del equilibrio de mercado, que soberana y libremente han decidido en el cuánto transar y a qué precio demandantes y oferentes. Hoy día vamos a ver la inclusión de un tercer agente económico. Tiene que ver con el gobierno, el Estado, la autoridad o el fisco. Y eso tiene que ver con los impuestos. Una sociedad, el único sujeto o ente económico que tiene la potestad, que tiene la facultad para colocar impuestos, es el fisco, el gobierno. ¿Hay dudas con aquello? ¿Hay dudas con aquello? Niños, niños, No, profe. Sí, profe. ¿cuál es la duda? El que me dijo sí. Te dijo niño, yo dije sí. ¿Cómo? No, sí, profe. Ya. Es el único que tiene la potestad o la facultad de colocar impuestos. ¿Qué es lo que ocurre? Si se dan cuenta, y que está muy en boga, producto de lo que está ocurriendo con nuestra sociedad en estos días, en términos de la reforma tributaria, el mal llamado pacto fiscal, que estamos conversando, ocurre que los impuestos son la gran fuente de recaudación de dinero por parte de la autoridad para poder financiar una serie de servicios públicos, organizaciones públicas, como plazas, universidades, consultorios, etc. ¿Por qué? Porque con esos fondos que va a recaudar de los impuestos de los contribuyentes, va a poder financiar tanto la operación como el costo de remuneraciones de esas instituciones. ¿Siguen hasta ahí? ¿Entienden hasta ahí, niños, la idea? Es la gran fuente, los impuestos son la gran fuente de ingresos que tiene el Estado para poder sostener todo el aparataje fiscal, todo lo que tiene que ver con los servicios y bienes y organizaciones públicas. Como por ejemplo, tenemos que pagarle el sueldo al Congreso, ahora a los diputados. Es un tremendo sueldo, cerca de lo que eventualmente la gran mayoría de ingenieros, por ejemplo, pensando en ustedes, van a llegar a ganar. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué es lo que ocurre? Con un impuesto, el impuesto tiene o cumple con dos fenómenos en términos de los otros dos agentes económicos participantes del mercado: los oferentes y los demandantes, los productores, los consumidores. ¿Por qué? Porque al ir el impuesto, esto crea un desincentivo al consumo. Si piensan en un mercado en el cual, dame un segundo, si piensan en un mercado en el cual no existe un impuesto y la autoridad ahora coloca un impuesto,
¿qué es lo que vamos a percibir nosotros, los consumidores? Que debemos hacernos cargo de un sobreprecio, es decir, un precio mayor. Usted sabe que la relación descrita a través de la de demanda o la ley de la demanda dice que la relación precio-cantidad es inversa. Por lo tanto, yo estoy percibiendo un precio mayor, mi disposición a consumir de esa cosa será menor. Ley de la demanda. Dígame, alguien tenía una duda, parece. Alguien iba a preguntar algo, parece. Le dije, dame un segundo. Niños, ¿hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? No, profe, me dice Pablo. Bueno, y un tercer atributo que tiene que ver con los principios 6 y 7. Vimos hace mucho tiempo atrás de los principios del Mankey. En general, la mejor solución es cuando libremente se ponen de acuerdo oferentes y demandantes para alcanzar un bien. Pero pasa que hay algún tipo de bienes que pueden provocar alguna falla en el mercado. En ese caso, la inclusión de un tercer sujeto o agente económico, que es la autoridad, el fisco, mediante la aplicación de un impuesto, puede mejorar la asignación de los recursos. Eso lo vamos a ver muy claro cuando analicemos bienes públicos y externalidades. Existir una externalidad negativa, la colocación de un impuesto puede mejorar la eficiencia en el mercado, puede aumentar la tercera condición. Bien, entonces pensemos en un mercado cualquiera, como por ejemplo, uno ocupa también lo particular, el mercado de los cigarros. Supongan que al inicio estamos en esta situación, con esta curva de demanda y esa curva de oferta. No sé si alguno de ustedes fuma, pero en el caso del mercado del tabaco, los cigarrillos, hay un impuesto al tabaco. No sé si lo saben. Hay un impuesto a las bebidas azucaradas, alcoholes, etcétera. Hay impuestos específicos en determinados mercados, además del IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado y es el cual, exceptuado la mano de obra, las remuneraciones, a eso me refiero a los sueldos, todos los otros bienes o servicios están afectados por el IVA, excepto los sueldos. El IVA en Chile alcanza una tasa del 19%. Eso significa que el oferente, por ejemplo, quiere vender el precio mínimo que él quiere recibir son 100 pesos por algún bien o servicio. Cuando ese bien llega al mercado, el consumidor va a tener que pagar 119, que son los 100 pesos, tiene que ver con el costo, si usted quiere, más los 19 pesos del impuesto. Y entonces, claramente ahí se detecta, si el precio fuese 100, yo consumiría X unidades. Si el precio es 119, voy a consumir menos. Famosa ley de la demanda, que ya hemos visto hasta el cansancio. Miren, si se colocara un impuesto, gráfico 1, un impuesto a la producción, significa que el oferente lo va a internalizar como parte de su costo. El impuesto lo que va a lograr es que el costo sea mayor. Y usted sabe, cuando los costos de producción son mayores, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda y arriba. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo siguiente. En este mercado que al inicio, viéndonos a los datos de la transparencia, se transaban 350 unidades. Estas van a bajar a 325. Y el precio al cual se va a transar ya no va a ser 3, sino que 4. Pero esto va a provocar una brecha
entre el precio que le va a quedar gerente o productor del bien o servicio y el precio que nosotros como consumidores pagamos. El precio que nosotros vamos a pagar en el mercado lo leo ahí, 4 pesos. Si se fijan por esta cantidad de 325 unidades, el oferente, el mínimo precio que quiere recibir, lo leo aquí, el punto. Eso significa, voy al eje de precio, 2,5. Es decir, yo, pensando en una persona, yo voy a pagar 4 pesos. El oferente le van a quedar para sí 2,5 pesos. La diferencia entre el precio que yo pago y el precio que le queda al oferente es el monto o la cuantía del impuesto en forma unitaria. El impuesto lo estamos denotando por T, que viene de tax, impuesto en inglés. Ese impuesto puede ser de monto fijo, 5 pesos por unidad, o puede ser de monto variable. Si es variable, es lo que estamos ejemplificando aquí en las láminas, puede ser al consumo o a la producción. Cuando es expresado a la producción, en general se incluirá todo el análisis matemático formal que vamos a hacer, un porcentaje del precio que recibe el producto. Mientras que cuando sea al consumo, lo vamos a expresar en general como un porcentaje del precio que paga el consumidor. En el monito de la derecha tenemos el impuesto al consumo. ¿Qué es lo que ocurriría? Al inicio, esta es la curva de demanda, esta es la curva de oferta. Si nos colocan un impuesto al consumo, es decir, nos cobran a nosotros como consumidores determinada cantidad de pesos cada unidad que transemos, nuestra disposición a comprar va a ser menor. Nuestra demanda va a disminuir y se va a desplazar hacia la izquierda y abajo. ¿Qué ocurre? Al inicio, la cantidad transada, 350. Al final, nos movemos desde el punto A al punto B, en términos del equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? El precio inicial que pagábamos en la situación sin impuesto eran 3 pesos. Cuando existe el impuesto, va a provocar una brecha entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el oferente. ¿Qué es lo que tenemos expresado ahora? El precio del demandante menos el precio del oferente va a ser igual a la cuantía del impuesto. Donde ese impuesto puede ser monto fijo o monto variable. Siempre es igual. Lo que ocurre es que al partir el impuesto siempre nos vamos a encontrar a la izquierda del punto de equilibrio inicial. Y si así fuere, si ustedes miran el mono 1, el mono 2, a todo evento, punto C, a todo evento va a provocar una diferencia entre el precio que el uno paga y el precio que el otro recibe. El precio que uno paga, consumidor, el precio que el otro recibe, el precio del productor. Siempre habrá de ser mayor el precio del demandante que el precio del oferente. La diferencia es la cuantía del impuesto. Hay dudas, provoca un desincentivo al consumo. En los monitos bajamos de 350 unidades transadas a 325. Hay dudas. Niños, hay dudas. Si quedan callados, entiendo que no hay duda. De nuevo, aquí lo que estamos manifestando, a ver, alguien puso algo. No olviden lo que digamos recién.
precio del consumidor o demandante menos el precio del productor u oferente es igual al impuesto, donde ese impuesto puede ser de monto fijo o monto variable, lo que expliqué hace un rato. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí con esto? El impuesto va a provocar una pérdida irrecuperable de eficiencia. Y es la pérdida irrecuperable de eficiencia. Y por eso se describe como PIE, pérdida irrecuperable, o como una pérdida. Es lo mismo que expliqué el miércoles en la clase respecto de la fijación. Más que PIE yo hablaba de pérdida social, una cuestión adjetivar. Esto es el impuesto, que es la diferencia entre el precio del demandante y el precio del oferente. ¿Qué ocurre? Si se dan cuenta, al inicio, voy a cambiar el color del lápiz, al inicio, supongan que no existía el impuesto y libremente decidíamos situarnos aquí, transando a un precio PE una cantidad QC. Pero la autoridad, como está cortita de plata hoy día, coloca un impuesto, no sé, para los servicios que se le ocurren. Entonces, ¿qué va a provocar? Un desincentivo, la cantidad transada va a disminuir. Nos vamos a mover hasta Q y ya con el impuesto. Inicio, el excedente de los demandantes era todo esto. El excedente de los oferentes era todo eso. Oferentes o productores. El excedente total es la suma. ¿Hay dudas con eso? Con el excedente inicial. Eso lo hemos visto ya varias veces en las clases anteriores, pero no importa. ¿Hay dudas? Lo único que participa es el Pablo Rojas, los demás no van a costar. No importa. Al existir el impuesto, ¿qué ocurre? Mire, el excedente final de los consumidores, como van a terminar pagando P sub D por el bien, es solo esto. El excedente para los oferentes o productores, dado que ahora solo van a vender WIMP, va a ser este. Pero hay un tercer sujeto o agente económico, ¿quién? La autoridad, el fisco, el Estado, el gobierno, que va a recaudar un billetito. ¿Cuánto va a recaudar? El monto unitario del impuesto D por la cantidad total transada que es Q. Y asignar aquí para que lo analice. Es lo que viene a continuación, pero para que lo tenga claro desde ya. Voy a borrar. Todavía no voy a borrar. ¿Se dan cuenta entonces? El excedente total ahora va a ser el área 1 más el área 2 más el área 3. Pero se perdió el área 4 en términos de eso. Esa es la pérdida irrecuperable de eficiencia o pérdida social. ¿Qué es lo que ocurre? Al inicio, y le voy a asignar estas letritas, vamos viendo el anterior. Miren, el excedente inicial de los consumidores era P de Max, P, PE, todo el triangulote. Viene por los vértices. P de Max, B, P. El excedente inicial de los productores u oferentes era POMIN, nuevo, los vértices del triángulo o la figura geométrica que se nos generó. BP. El excedente total,
pasó a ser ahora P de max en la suma de P(min), que es el área del gran triángulo, denotado por la línea roja entre P de max y B y P(min), la línea C. Ese gran triángulo. En la situación final, el excedente de los consumidores es solo P de max a PD. El excedente final de los productores es PO, C, PO(min). Pero hay un tercer sujeto. ¿Quién? La autoridad, el fisco. Le vamos a poner el gobierno. Lo mismo. Ser PD A, que es lo que recauda, C, PO. El excedente total ahora, lo suman, va a dar max A, C, PO(min). Por lo tanto, si usted lo ve bien, va a perder el área del triángulo ABC. ¿Y qué va a ocurrir? Voy a borrar en el gráfico algunas cosas. Esa área 2, voy a borrar esa y esta para que no distorsione. Esa área 2 es lo siguiente. Al inicio, excedente de los consumidores, P de max, B, P. Excedente inicial de los oferentes, PO(min), BP. ¿Cuánto perdieron los consumidores? Todo esto. ¿Cuánto perdieron los oferentes? Todo eso. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esto era parte del excedente de los consumidores, ahora se fue al bolsillo del fisco. Esto, que era parte del excedente de los productores, se va al bolsillo del fisco. Eso es neutral, no es ni bueno ni malo, es solo transferencia. Pero ¿qué es lo que ocurre entonces? En términos netos, los consumidores pierden esto y los oferentes pierden esto. La pérdida total es el triángulo ABC. Lo otro es transferencia. Plata que estaba en nuestro bolsillo y que no gastábamos, se fue al bolsillo del fisco. Parte del excedente del productor también se fue al bolsillo del fisco, que era lo que le permitía remunerar a los factores fijos, lo que vimos en la teoría del producto. No es neutral, cambia de bolsillo el dinero, ni bueno ni malo eso. Malo en términos netos es el triángulo ABC. Termina perdido. Y viene el detalle, que es lo que estoy explicando allí. Si se dan cuenta, y haciéndola rapidita, la pérdida de los consumidores es el trapecio BC, por lo que hice recién. La pérdida de los oferentes es el trapecio DE. La ganancia para el fisco es el rectángulo B más el rectángulo D. Esto eran las transferencias de los consumidores fisco. Esta, la transferencia de los oferentes al fisco. En términos netos se termina perdiendo el triángulo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? No, Después vamos a hacer ejercicio metiéndole números. Bien, miren ahora lo que ocurre. Vamos al gráfico 1.
Siempre la diferencia de precios, que es el impuesto, esto es el impuesto en términos unitarios, precio del demandante, precio del oferente. Eso da cuenta del impuesto unitario. Y la recaudación fiscal, lo que va a recaudar el fisco por concepto de impuesto, ser T, le estoy cambiando la nomenclatura aquí a T por XT. En vez de Q, suponga que esto es X, y XT representa la cantidad transada con el impuesto. Por eso el impuesto unitario por la cantidad total transada. Eso es lo que recauda el fisco, que siempre es este rectángulo. Si lo miran gráficamente, en el gráfico 1, ¿quién es, qué sujeto, qué agente económico absorberá, pagará la mayor parte del impuesto? ¿Qué es lo que es el IF, Pablo? El IF. ¿Qué es lo que es el IF? Lo leí mal, me dice. Ya entendí, bueno. Si miran este rectángulo, BD, ¿quién tiene que pagar, quién se hace cargo de la mayor parte del impuesto? ¿El consumidor o el oferente? Hay que comparar las áreas B con D. ¿Cuál es mayor? Lo que lo perciben. Obvio. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que el consumidor o los consumidores absorben, pagan la mayor parte del impuesto. Vean el mono 2. De nuevo, son las mismas áreas, BD, pero en este caso, ¿quiénes pagan la mayor parte del impuesto? ¿Oferentes o demandantes? ¿Qué área es mayor? B o D. Y no hay duda. En este caso, el impuesto pagado por los consumidores es mayor que el impuesto pagado por los productores u oferentes. En el mono 1. En el mono 2, al revés. El impuesto pagado por los consumidores es menor que el impuesto de o producto. ¿Y eso está vinculado a qué? Basta que tratemos de entender el mono. Comparativamente, en el gráfico 1, ¿qué función es más inelástica, más vertical? ¿La demanda o la oferta? Geométricamente, gráficamente, ¿cuál es más vertical? Claramente, y aquí no hay que entender economía, sino geometría nomás, claramente la línea roja es más vertical comparativamente que la línea azul. Es más inelástica la demanda. Y al mono 2, ya hago el mismo análisis, ¿cuál es más vertical? ¿Cuál es más inelástica? Entonces, ¿cuál es el corolario? ¿Cuál es la conclusión? Lo que tenemos aquí, cito como la regla general. El sujeto, el agente económico que debe absorber, pagar la mayor parte puesto, es aquel que tiene la curva más inelástica, más vertical. Esa es la conclusión. Pasa, eso sí, una cierta cuestión. Siempre que se modifique la cantidad, habrá
pérdida irrecuperable de eficiencia o pérdida social. Es indistinto cómo lo llame, por eso en uno le puse PIE y en el otro pérdida social. Siempre que cambie la cantidad, siempre que cambie la cantidad. Pueden haber casos extremos, como por ejemplo mire, tengo la oferta y aquí tengo la demanda. La cantidad que se va a transar en este caso, esa es la equilibrio, ese es el precio inicial en este mercado. Cuando se coloca el impuesto, lo que va a ocurrir es algo así. Este va a ser el precio que va a recibir para el productor. El consumidor va a seguir pagando el mismo precio y la cantidad no habrá de cambiar. Aquí, el impuesto, en este caso, el impuesto lo va a pagar completo el consumidor. Pero en este caso no hay pérdida social, porque la cantidad sigue siendo la misma que al inicio. Entonces, aquel sujeto que tiene la oferta más inelástica es perdón, y en el mono 3 se hace cargo completito del impuesto al productor. ¿Por qué? Porque la curva es perfectamente inelástica. Antes, los productores recibían el precio de equilibrio, ahora reciben solo PP. Por lo tanto, se van a hacer cargo completito del impuesto. El consumidor va a seguir pagando lo mismo que pagaba al inicio. Al inicio pagaba 1.000 pesos, al final va a seguir pagando los mismos 1.000 pesos. La diferencia es que ahora los 1.000 pesos ya no van a ser del productor, sino que solo 810. La queremos hacer fácil pensando en un impuesto del 19. 90 pesos del fisco, 810 de ahí. Va a recaudarlos el oferente, pero después los tiene que ingresar en arca fiscal. Aquí vienen los distintos casos de análisis. En el primer monito, que es el mismo que yo hice como gráfico 3, aquí el impuesto lo va a pagar completo el oferente. El oferente, todo esto representaría la recaudación fiscal. Y aquí la va a absorber completa el oferente. En este otro caso, a pesar, lo mismo que estamos viendo hace un ratito, de que no hay cambio en la cantidad y por eso en cualquiera de estos dos casos no va a haber pérdida social, lo que va a ocurrir ahora es lo siguiente. Si al inicio estábamos en equilibrio, ahí se coloca el impuesto en términos unitarios, todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Este impuesto, aquí, fiscal, la absorbe completita, la paga completa el consumidor. Antes nos cobraban 1.000 pesos por el bien, y ahora si el impuesto es 100 pesos, 1.100 pesos. Y nosotros, dada la característica, forma de la curva de demanda, vamos a tener que pagar los 1.100 pesos. Por lo tanto, el fisco se va a llevar 100 pesos nuestro bolsillo por cada unidad que transemos. Las unidades son 5, va a recaudar 500 pesos. Lo tenemos que pagar completito los consumidores. ¿Y por qué? Porque la curva de demanda es perfectamente ilegal. Otros casos particulares. En estos dos, si se dan cuenta, sí hay cambio en la cantidad, por lo tanto va a haber pérdida social. La pérdida social va a ser este triangulito o aquel. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Si la demanda fuese perfectamente elástica, ¿qué va a ocurrir? Nosotros, si se dan cuenta, por 1, 2, 3, 4, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 unidades, vamos a estar listos a pagar PD. Por lo tanto, ¿quién va, en este caso, financiar completo el impuesto? Los oferentes.
Nosotros vamos a seguir pagando lo mismo, PD, pero en términos netos al oferente solo le va a quedar peor. Este es el impuesto y aquí lo absorbe completo el producto, la disminución del excedente del producto. En un caso como el mono de la derecha, justo al revés. Al ser perfectamente elástica la oferta, este impuesto, el demandante o consumidor se tiene que hacer cargo completo de los y dice disminución del excedente de los consumidores. Habrá pérdida social. ¿Por qué? Porque la cantidad que se transa en el mercado disminuye. Cualquier medida que modifique la cantidad de equilibrio inicial va a provocar una pérdida social. Es lo que hemos visto hasta el minuto. Déjeme ver una cosa. Antes de ver el ejercicio, prefiero que vayamos al tiro tipo de impuesto. Y tenemos algunos, está bien añeja esta tabla, hay que actualizarla. En términos conceptuales siguen existiendo los mismos impuestos. De las bebidas alcohólicas, el impuesto al valor agregado, el de las bebidas azucaradas, el de olla, el de los actuarios, etc. Y hay algunas tasas, son tasas porcentuales. Segunda distorsión vinculada con la anterior, los subsidios. El subsidio, a diferencia de un impuesto, cantidad de platita que la autoridad debe entregar en un grupo o en algún mercado. ¿Con qué fin? Con el fin de, a diferencia del impuesto, en este caso lo que se pretende es incentivar el consumo. Acá se pretende incentivar el consumo. ¿Qué significa eso? Místicamente, según lo que hemos visto, que la cantidad que se va a transar al existir el subsidio habrá de ser mayor a la cantidad de equilibrio inicial antes de la otorgación. Y están el subsidio a la vivienda, el subsidio a la educación, el subsidio a las salas cunas, etcétera. Hay infinidad de subsidios. Acá lo que nosotros vamos a ver es que un subsidio, desde el punto de vista económico, va a provocar una pérdida de eficiencia. No obstante, aquí tenemos que separar lo que alguna vez les dije entre lo que es la eficiencia y la equidad o la justicia social. Hay subsidios que a todas luces nos van a parecer justos en términos de justicia. Un subsidio de alimentación más desposeída, el subsidio de alimentación a los de menores recursos, etcétera. Desde el punto de vista de justicia social, eso nos parecen absolutamente meritorios, que bien que existen. No obstante, desde el punto de vista de aprovechamiento de los recursos, que es lo que con eficiencia, son ineficientes, provocan una pérdida de eficiencia. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Evelyn, ¿tienes dudas? Melillán, No, profe. Josefa, No, profe. ya, vamos. En este caso, el subsidio se internaliza de nuevo. El subsidio, al igual que en el caso anterior, va a provocar una brecha de precios.
subsidio, pero cuidado, ahora vamos a estar a la derecha del punto de equilibrio inicial. El punto de equilibrio inicial está en la oferta inicial, está en la demanda inicial, está en la final. Al inicio estamos aquí. Al otorgarse un subsidio al consumo, a los demandantes, la demanda se desplaza hacia la derecha. El nuevo punto de equilibrio se obtiene ahí. Le voy a poner 0, el equilibrio final se obtiene en el punto 1. Si observan, en ese punto 1, vea la diferencial de precios. Por esta cantidad, tú supese la cantidad con el subsidio, que va a ser mayor que la inicial, esta es la cantidad de equilibrio inicial. Si se fijan, hay una brecha de precios. Y ahora, como estoy a la derecha del punto de equilibrio inicial, el precio del oferente o productor es mayor que el precio del demandante consumidor. La diferencia es el subsidio. Y ese subsidio puede ser de monto fijo, 10 pesos por unidad consumida, punto. O variable. Si es variable, puede ser al consumo o a la producción. En el mono que tengo en la pizarra es al consumo. Y eso entonces lo deberán internalizar como un porcentaje del precio del consumidor o un porcentaje del precio del producto. Pues vamos a ver la operatoria cuando veamos el ejercicio. ¿Qué va a ocurrir aquí? De nuevo, esto va a provocar una pérdida de eficiencia, que es el área. Una pérdida irrecuperable de eficiencia o pérdida social, no obstante, también lo podemos mencionar como un costo social. Y un egreso real de recursos, fisco se termina poniendo con más plata que la que realmente debía. ¿Se dan cuenta? Esto tiene un absoluto vínculo con lo que está ocurriendo en nuestra economía hoy día, con estas fundaciones truchas. Cierto que se traspasaron recursos a esas fundaciones y parte, solo una pequeña parte quizás, o estas fundaciones llegó a los consumidores finales mediante el enmojamiento de la tasa, mediante el de las casitas de la gente o mediante lo que eventualmente solo una parte se quedó en algún bolsillo. Y eso es un hecho real, ¿eh? Está ocurriendo aquí, lo podemos analizar justamente con esta gráfica. De nuevo, aquí hay que analizar excedentes. El excedente inicial de los consumidores es el área A más B. ¿Hay dudas? El excedente inicial de los oferentes B más F. El excedente total A, B, D, F. ¿Me siguen hasta ahí? En la situación final, el excedente de los consumidores va a ser todo esto. A, B, D, E. A, B, D, E. El excedente final de los oferentes va a ser P, D, F, C. P, D, F, C. ¿Qué pasó? El gobierno, la autoridad, se tuvo que colocar con monedas. ¿Cuántas monedas? Todas estas. Es decir, entregó P, D, E, C, G pesos, pero los que se aprovecharon en términos de excedentes solo fueron PD, transferencias, CE, se perdió G. El gobierno colocó más plata que la que debía. Y es lo que ha ocurrido con lo que estamos viviendo hoy día, el fenómeno en nuestra sociedad, con todas las fundaciones aparentemente truchas que existen, transfirieron dinero. Y esa pérdida social es debido a la cantidad cambio. Siempre que cambie la cantidad de lo que hemos visto hasta el minuto, ya sea por impuesto o por subsidio, va a provocar una pérdida social. ¿Qué?
porque en este caso hay un despilfarro de recursos. En el caso anterior, hay una pérdida de excedente en términos de la menor disponibilidad del bien, por lo tanto, estoy hablando, por lo tanto, satisfacíamos por nuestras necesidades. Y lo mismo que pasaba con los impuestos, aquí ocurre con los subsidios. La medida que la función sea más inelástica, recibirá la mayor parte del subsidio. Voy a los ejemplos y después vemos el ejercicio. El subsidio a la vivienda, el subsidio al empleo joven, el subsidio, porque a la larga es un subsidio a la educación superior, que quizás algunos de ustedes estudian con facilidad, eso es un subsidio, pero eso provoca pérdida de eficiencia. Además de que fue muy, muy mal implementado, pero ese es otro tema. Aquí lo dejo para que lo analicen. Si quieren me lo comentan desde ya, a su juicio, o cualquiera de ustedes, qué tipo de bienes ustedes grabarían con impuestos. ¿A qué tipo de bienes o a qué bien le pondrían impuestos? ¿No tienen opinión? Hoy me mataste, Pablo. ¿Qué es lo que son a los de segunda necesidad? No, a los superiores de ninguna manera. Ah, bueno, si lo entiendes como el lujo, sí, hay impuesto al lujo, lo vemos en el caso de los automóviles. Efectivamente, hay automóviles que todavía entran a Chile que tienen que ver con medidas de seguridad, a los cuales se les grava con un impuesto adicional, lo cual no debiera ser si lo ven desde la óptica de precaver, tener una menor accidentabilidad automovilística. Cualquier medida de seguridad, los cinturones, los botones, qué sé yo, todo lo que ayude a tener una menor probabilidad de colisión, no es un lujo hoy día, debiese ser una necesidad básica. Pero bueno, la autoridad los graba. Sí, si lo entienden así, sí, podría ser. Bueno, en general, ¿cuáles debiera grabar? Podemos pensar. Todos aquellos que sean perniciosos. El tabaco, a pesar de que yo soy fumador, cierto, causa un daño y eso provoca pérdida de eficiencia en los sistemas de salud, en las atenciones médicas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la lógica, sí nos parece razonable que exista ese impuesto. No obstante, perdón, bien digo, ese impuesto, no obstante, provoca una pérdida de bienestar. Hay gente que quisiera fumar y no puede fumar, por lo tanto, no satisface una necesidad. Y por el lado de los subsidios, ¿cuáles bienes, a pesar de que provocan pérdida de eficiencia desde el punto de vista de equidad o justicia social, pudiesen tener subsidio? Todos aquellos que propendan a que la sociedad mejore, como por ejemplo la educación, eh, las salas cunas, etcétera, todo lo que tenga que ver con el cuidado de las personas, desde el punto de vista de justicia social o equidad, nos van a perecer, a pesar de que generan pérdida de eficiencia. Pero es razonable que exista. Bien, vamos al ejercicio. Nos dan, lean el ejercicio, por favor. ¿Por qué partimos con la pregunta C? Porque la A y la B ya la vimos cuando vimos fijación de precio. Estamos tomando el mismo ejercicio de la caleta. Entonces, aquí nos dicen que la autoridad va a colocar un impuesto de 560 pesos por kilo de atún.
Entonces, lo primero es encontrar, me, 800 menos 0,1, 800 menos 0,1, déjeme copiar, la oferta era 0,25 menos 2,5. Entonces, lo primero es encontrar el equilibrio. Y en el equilibrio, demanda igual a oferta. Eso implica 800 menos 0,1P igual 0,25P menos 2,5. 1050, 0,35. Esto implica que el precio de equilibrio son 3.000 unidades monetarias por física, porque atún significa en este caso la cantidad de equilibrio de atún, 300 kilos, 500 kilos. ¿Hay dudas hasta allí? No, profe. Bien. ¿Cómo se internaliza esto? De la siguiente manera, el impuesto. Como es un impuesto, la cantidad va a disminuir y eso va a provocar una brecha entre el precio que paga el consumidor, P sub D, menos el precio que recibe el oferente. Y este impuesto en este caso va a ser de 560 pesos. ¿Me siguen hasta ahí? El impuesto es de 560 pesos. Lo que pasa es que no conocemos los precios todavía. Hay que calcular. Bueno, aquí de esta identidad, siempre y como regla, si quieren, despejen el mayor. Como voy a estar a la izquierda del equilibrio, este es el equilibrio, siempre el precio que usted lee en la demanda va a ser mayor que el precio que lee en la oferta. Entonces, ¿cómo se internaliza ese impuesto? Como la diferencia PD menos PO. Despejo PD, 560 más PO. Y ahora reemplazo en asterisco, con el cuidado siguiente. ¿Y por qué? Porque la curva de demanda refleja las intenciones del demandante, por tanto leo el precio de demanda. En la función de oferta describe las intenciones del oferente, por lo tanto leo el precio de oferta. Y aquí tengo una ecuación más esta, que es la ecuación número 2, en donde tengo dos incógnitas, PD y PO. Reemplazo PD como 560 más PO. Y aquí solo hay una incógnita que es PO. Despejamos PO y nos da 2.000. Aquí nos queda 800 menos 0,1 por 560 más PO igual a 0,25 PO menos 250. 994 igual a 0,35 PO. Por lo tanto, PO es 2.840. Me devuelvo a la ecuación 2. Si PO es 2.840, PD es 2.840 más 560, 3.400. ¿Me siguen hasta ahí? Niños, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Y luego tiene que ser cuidadoso. La demanda refleja las intenciones del consumidor o demandante. Por lo tanto, reemplazo el precio de demanda en la demanda para determinar la cantidad.
800 menos 0,1 por 3004, 0,1 por 3004, 340. 800 menos 340, 460. O plazo el precio de oferta en la oferta, 2.840 por 0,25, 710. 710 menos 250, 460. Y la cantidad que se va a transar en el mercado son 460 unidades físicas. Y esto va a provocar una pérdida de bienestar. ¿De cuánto? Este triángulo. Esa es la pérdida social. ¿Qué podemos calcular aquí? Lo siguiente. El impuesto pagado por los consumidores es igual a ED menos EQ por XT. O Q sub, esto es Q sub T, 460. El impuesto pagado por los consumidores. Ahora, los consumidores pagarían 3.400 pesos. Antes pagaban 3.000. Por lo tanto, ¿en cuánto los castiga la autoridad por cada unidad? 3.004 menos 3.000 por la cantidad, por 460. Eso no sé cuánto da, son 400 por 460. 400 por 400, 80.000, 184.000 unidades monetarias. El impuesto pagado por los productores es precio de equilibrio menos PO. Antes recibían para sí 3.000 pesos los productos. Ahora van a recibir solo 2.840. Van a transar, vender 160 unidades. 450, 40.000 parece que fuese esto. Unidades monetarias. ¿Cuánto es la recaudación fiscal? La suma. La parte del impuesto que pagan diferentes más lo que pagan los demandados. P por XT. El impuesto es de 560 pesos y se transan en este mercado 460 unidades. Esto es la suma. 0,000004 14 23.000. Me equivoqué, hay que revisar los números. Pérdida social, que la escribimos aquí arriba, ser un medio impuesto por la diferencia entre el Q de equilibrio menos Q sub T o X. Pérdida social sería igual a un medio, 560, por la diferencial de cantidad. 500 menos 460. Eso es 40/20 por 511.200 unidades monetarias. Esta es la pérdida social originada por eso. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? Este rectangulito es el impuesto pagado. Este es el impuesto pagado por los productos. La suma de ambos, la recaudación fiscal.
Voy a cambiar la lámina para que veamos el otro ejercicio. Voy a borrar. Nos dan la oferta y la demanda. Aquí lo mismo que hicimos para la prueba 1 es reemplazar. La de abajo es la oferta, la de arriba es la demanda. Reemplazamos los datos iniciales que nos dan de el precio del bien Y, el precio del bien X y el ingreso. Y nos va a quedar entonces que Q sub D, Q sub la D, digo, 7 por 100, 700 menos 3PX menos 4PI más 5PZ. 4 por PI, 4 por 5, 20. Más 5 por 4, 20, se cancela, nos queda 700 menos 3PX. La curva de oferta, X a 100. Obtenemos el equilibrio. Demanda igual a oferta. 700 menos 3PX igual 100 más PX. Por tanto, 600 es igual a 4PX. Tanto el precio de equilibrio es 150 unidades físicas, perdón, unidades monetarias por unidad física. Y la cantidad de equilibrio, damos el precio, la demanda o la oferta, 150 unidades. ¿Hay dudas hasta allí? Niños, ¿hay dudas hasta aquí? No me dice. Ok. Entonces, borro mis apuntes. Entonces, ahí lo que hicimos fue reemplazar y encontramos el equilibrio. Y pasa lo siguiente. Vamos a hacer un mono tentativo. Precio de demanda máximo por aquí, 233,3. Cantidad demandada máxima, 700. Precio de oferta mínimo, 0 de 100. Y luego nos dio que el precio era 150. Y el color, a más arriba, por ahí más o menos. Ahí tenemos la oferta, verde, la demanda. Y tenemos en el equilibrio, la cantidad fue 50 y el precio 105. Este era el equilibrio, precio onda máximo, cantidad demandada máxima, y ese 150, la cantidad de equilibrio. El mono es más o menos así. Y ahora nos dicen que se va a otorgar un subsidio de 20 pesos. Eso significa que nos vamos a encontrar a la derecha del equilibrio inicial. Y eso va a provocar lo siguiente. Y voy a leer O y voy a leer PD. Y ahora sabemos que el subsidio, que es igual a PO menos
PD es igual a 20 pesos. Encontrar entonces respectivamente PO y PD. ¿Cómo lo hacemos? Hasta aquí, ¿hay dudas que era el equilibrio inicial? No, me dijeron hace un instante. Como estoy a la derecha del punto de equilibrio, por lo tanto el precio del oferente es mayor que el del demandante, esa diferencia es 20 pesos. Pejan el mayor, PO. Luego, con el cuidado siguiente, en la demanda leen PD, en la oferta leen PO. Plantean la identidad demanda igual oferta. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos PO en función de PD. 20 más PD. Esto es PO. Y nos queda entonces, despejando, 580 igual a 4 PD. PD es 145 pesos por unidad física. PD 145, me devuelvo. Opción 2. PO. Y hay un error. Esto es PO. PO. No PD. Esto será 165 y ya transada con el subsidio, esta, ahí, XS. ¿Cómo lo obtengo? Reemplazando el precio de la demanda en la demanda, el precio de la oferta en la oferta. 165 más 10, 260. O 145 por 3, 435. 700 menos 435, 160. ¿Qué podemos sacarle más? Todo esto es el subsidio otorgado a los productores. El rectángulo de abajo, el subsidio otorgado a los consumidores, y este triangulito es la PIE, pérdida recuperable. Entonces los vamos a ir a calcular. El subsidio otorgado a los consumidores. Entiendan, antes los consumidores pagábamos 150 pesos. 5. Antes pagábamos 150 pesos, ahora vamos a pagar solo 140. Por lo tanto, ¿en cuánto nos bonifica la autoridad? El precio de equilibrio menos el precio del demandante. ¿Cuántas unidades estamos consumiendo? UX 150 menos 45 por 200. 5.000, 1.003, 1.020, 1.003, 5 unidades monetarias. Subsidio otorgado a los productores. Antes los productores recibían 150 pesos por cada unidad en el equilibrio. Ahora van a recibir 165 pesos. ¿En cuánto les bonifica la autoridad por cada unidad producida y vendida? En 15 pesitos. 165, 150 por 6,5. Esto implica que el subsidio a los productores es 3.975. ¿Cuál es el subsidio total otorgado por el gobierno en este mercado? S por, esa es una S, ya me quedo muy turulo. S por 20 pesos por cada una de las 260. Es decir, 5.200, 5.400. No, 3.000, 4.002, 5, 5.1. Y finalmente la pérdida social, o PIE, o costo
social, da lo mismo, como se llame. Triangulito medio de S por S menos Q de equilibrio. Eso significa entonces que S sería un medio de 20 a diferencial de cantidad. 265 menos 250, 15 por 20, 100 partido por 2, 105. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? A ver, alguien puso algo en el chat. No, me dicen no. ¿Hay dudas? Bien, voy a borrar. Aquí un resumen finalmente. Al colocar un impuesto, vamos a mover a la izquierda en términos de la cantidad inicial. La diferencial de precio es la que manifiesta el impuesto. La pérdida social va a ser el área ABC. Los vértices. Ya estoy asignando los vértices. A, B. ¿Hay dudas? Ahí está lo que fuimos haciendo en los monos, en el ejercicio. No se preocupen de la integral, vamos a trabajar con funciones lineales. Ahí está el impuesto pagado por cada quien, la recaudación fiscal y la pérdida social, y las dos ecuaciones que permiten la razón. Que la demanda igual a la oferta, con el cuidado que en la demanda le doy el precio al consumidor, en la oferta le doy el precio al productor, y a sabiendas de que estamos a la izquierda del punto de equilibrio, por lo tanto el precio es el del productor y coincide en el impuesto. En términos de las tablas, pero esto lo puede hacer después si quiere, lo mismo que ya hemos hecho alguna vez del excedente. Está hecha en las láminas anteriores. Lo mismo el caso. Lean esta lámina, eso sí, hay que ver qué ando y haciendo. Esto ya es lo que hemos dicho. Ahí el subsidio otorgado a cada quien, que fue lo que hablamos en el ejemplo, y las dos ecuaciones que permiten la resolución. Como ahora vamos a estar a la derecha, el equilibrio en términos de la cantidad, debemos manifestar el subsidio como la diferencia del productor y el precio del consumidor.
P, precio productor, menos PC, precio consumidor. Que ya más de una vez, la demanda refleja las intenciones del consumidor, por lo tanto me muestra, la oferta refleja las intenciones del producto, por lo tanto me muestra. Ahí está con las tablas, pero fue lo que hicimos en términos matemáticos. Y eso sería la clase de hoy. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Bien, nos vemos el lunes entonces en clase y les mando el link del video en un rato más. Que lo logre cargar. Bien, cuídense, nos vemos si Dios quiere. Buen fin de semana. Chao, profe. Chao. Chao, profe.